La vaca no es solo solomillo y entrecot. La vaca son huesos, la vaca son vísceras, la vaca son cortes que ni siquiera sabe nombrar la gente porque ya no los consume, pero que son igualmente no solo beneficiosos, sino importantes de consumir, porque si sacrificas a un animal, lo correcto es consumirlo en su totalidad, ¿no? Porque si cualquiera joven como nosotros le va a preguntar a su madre o a su abuela lo que consumían, todos consumían hígado, es decir, era algo normalizado. Entramos a las sociedades modernas, al consumo moderno, a la facilidad del supermercado. O sea, hay personas que no lo pueden consumir porque resulta repulsivo. Yo lo digo siempre, ¿no? Las personas adultas tenemos que empezar a alimentarnos como adultos y no como niños. ¿Realmente una abeja puede producir miel simplemente aportándole azúcar con agua? Sí, efectivamente. ¿No necesita flores? No necesita flores, ni saber lo que es una flor, ni ver la luz del sol, ni estar en la naturaleza. Quien consume la miel rara vez es porque sea un edulcorante. Lo consume porque... Entonces, si no cumple esas dos variables, estás literalmente pagando azúcar a precio de oro. Pablo Martí es un referente en nutrición ancestral y salud integrativa, cuya filosofía va mucho más allá de lo que se asume a menudo como comer bien. Pablo entiende la alimentación como un acto profundamente ligado a nuestra biología evolutiva. Su enfoque está centrado en recuperar patrones en nutrición basados en lo real, lo ancestral y lo biológicamente apropiado. ¿Cómo es posible que tú tengas ese autocontrol? Porque mucha gente igual no lo experimenta y es más, hay gente que lo fuerza y le genera un estrés, le genera una ansiedad y quizá no se beneficie, ¿no?, de los beneficios de hacer un ayuno. Para mí no hay nada más maravilloso que tener algo delante y poder negármelo a mí mismo por algo superior. Es decir, yo no estoy deseando el plato porque entiendo por qué no debo comerlo, entiendo que eso no me va a hacer bien en ese momento y entonces no estoy pensando en la carencia, no estoy pensando en lo que pierdo, sino estoy pensando en lo que gano. Si tú te centras en el placer que puedes obtener y te centras en sacarle el máximo jugo a cada acción que tomas, en el placer del ahora, no te queda nada bueno en el futuro para construir. En una empresa, en una relación, en tu propio físico, en tu propia salud, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos un día más a Mentes Indomables. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me fascina, que es lo ancestral. Y cómo deberíamos de alimentarnos realmente teniendo en cuenta pues nuestra evolución, nuestra fisiología y todos esos detalles que son súper importantes, dejando un poco al lado algunos estudios de cuestionarios de alimentos y esas cosas que quizá no hablan tanto de lo que deberíamos de comer. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Martí. Un verdadero placer y gracias por la invitación. Nada, la verdad que tenía muchas ganas de este podcast porque al final compartimos ese gremio de lo ancestral, de lo evolutivo y siempre... Al final, como que somos muy diferentes, ¿no? Quizá una persona te viera a ti y diría, pues este chico realmente no va a defender eso. Y por eso me gusta, porque al final hay tanta gente que cada vez nos damos cuenta de que ir hacia eso, hacia el origen, es lo saludable, ¿no? Y afrontarlo desde diferentes marcos, que siempre da una perspectiva de la foto completa, ¿no? Vale. Para quien no conozca un poco tu filosofía nutricional, ¿en qué se basaría? O sea, ¿cuáles son los pilares? Sí, si tuviera que resumirlo en unas máximas muy concretas: alimentos de un solo ingrediente, alimentos generalmente de origen animal, proteínas y grasas como base de la dieta. Lo podríamos resumir en eso. Es un muy buen resumen. ¿Qué prioridad le das, por ejemplo, a la proteína, a la grasa, a los carbohidratos? Proteína y grasa deberían marcar en mi dieta, deberán marcar un 80% aproximadamente de lo que es la dieta. ¿Y dentro de esos dos? Sobre todo grasas. Vale. Sí, sobre todo. Pero Pablo, la grasa es malísima, tío. La grasa es malísima, por eso el ser humano la lleva consumiendo desde que es hombre, ¿no? Desde que el hombre es hombre. Solo desde... Si analizamos la historia, en los últimos años podríamos decir que es como un 0,01% de lo que es la historia del hombre. Es en el único punto en el que nos estamos cuestionando la alimentación que llevamos siglos consumiendo. Y es el punto en el que más enfermedades estamos padeciendo, curiosamente, ¿no? ¿Causalidad o casualidad, no? Me cuesta encontrar la palabra, tío. ¿Y por qué crees que en estas últimas décadas se está cuestionando el consumo de grasa, de proteína y todo este tipo de cosas? Bueno, pues porque entramos en algo que en el resto de historia no había existido, que son las grandes corporaciones, las grandes empresas, el estudio del comportamiento humano, el marketing. Literalmente, si puedo coger un producto que es natural y la persona consume de forma habitual y lo puedo sustituir por un producto que yo creo, yo manejo, yo diseño y yo marketizo, yo pongo los márgenes de beneficio, pongo el precio y le pongo el marco de consumo, pues acabo de crear literalmente un imperio. Bueno, es lo que sucede, ¿no? Al final... Efectivamente.
Es como que hay un sistema hecho para que comamos productos y no alimentos. Efectivamente. Bueno, uno de los mayores ejemplos de esto es la mantequilla versus la margarina, ¿no? La mantequilla Cuéntanos vegetal. un poco esto. Bueno, es básicamente el mayor ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Es un producto de consumo tradicional, ha existido en prácticamente todas las culturas que han tenido acceso a lácteos, es una forma de conservar un producto natural que sobreviva en el tiempo y además consumirlo de forma recurrente en nuestra alimentación, versus un producto que en un laboratorio yo puedo crear, puedo elegir los ingredientes, puedo elegir cuánta cantidad de sal, de grasa, el diseño, etcétera, ¿no? A un solomillo no le puedes poner un marketing o algo en materia de venta masiva, ¿no? De colores, etcétera, básicamente. Vale. ¿Y por qué es tan...? O sea, realmente a nivel marketing entiendo que la margarina es un producto que va a dar dinero. La mantequilla también lo es, ¿no? Al final, pero bueno, no es lo mismo. Pero, ¿es malo tomar margarina? Hombre, yo creo que es de lo peor que se puede tomar. Al final, grasas vegetales utilizadas también para cocinar es de lo más reactivo y de lo más oxidativo que podemos consumir. Sí. Vale. Entonces, ¿cuáles son las grasas que sí que deberíamos de consumir y meter en nuestra alimentación? Las grasas que estén integradas generalmente en alimentos que ya existan. Es decir, la carne lleva grasa, los pescados grasos se llaman así por algo, la mantequilla, ¿no? Grasas que puedes reconocer, por así decirlo. Vale. ¿Y las que no serían como las industriales? Para mí las que no son las que existen en los últimos, desde hace 100 años, menos de 100 años, ¿no? Por ejemplo, las grasas de origen de semillas, ¿no? Que no son más que un subproducto que la industria tenía que desechar, era merma. Por ejemplo, nace con el algodón, ¿no? Las semillas del algodón se tiran. El señor empresario ve que ahí hay una fuente de negocio, primero en uso industrial, es decir, hay que procesarlas con maquinaria industrial para meterlas en una industria que era pues, lubricar las máquinas industriales, etcétera, y luego se ve que se pueden introducir en la alimentación. Pero claro, un producto que necesita de un proceso industrial de lavado y le retiran el olor, le retiran el sabor con lejías, con productos químicos. Si me quieres hacer entender que eso tiene más sentido que algo que yo puedo fabricar, sea el aceite de oliva o sea la mantequilla, con mis propios medios, con algo que yo puedo cultivar o generar en mi propia granja, a mí me cuesta de creer. Si no tuviera ni idea de nutrición, me cuesta creerlo. Ya. El otro día vi un vídeo de un chico que hablaba de que realmente la pirámide nutricional estaba como diseñada para la industria, porque todos los alimentos que hace la industria estaban en la parte baja como lo que más teníamos que consumir. Y me pareció brutal, porque nunca lo había visto desde esta perspectiva. Y es como generar una dependencia de que la comida humana haya que pagarla, que no puedas producirla tú en tu propia casa. Efectivamente. Bueno, yo creo que junto con las otras decisiones a nivel política y economía, lo que buscan es hacer el hombre débil y dependiente, ¿no? Entonces, basado en eso, puedes entender por qué la pirámide, la base es la que es, ¿no? Porque es la que pueden controlar al 100%. ¿Cómo crees que nos hacen débiles con la alimentación? Enfermándonos. Es decir, si analizamos realmente las industrias, la farmacéutica, la alimentación, desde los niños, ¿no? La fórmula ya, las madres no tienen que dar el pecho a sus hijos. Pueden comprar fórmula para bebés que, bueno, en una polémica muy conocida que hubo en Estados Unidos, esa fórmula para bebés puede tener un 177 veces el plomo permitido, ¿no? Alimentando a los bebés. Entonces, si yo puedo marketizar absolutamente todas las partes de la vida del hombre, lo hago literalmente dependiente de los productos que yo le pongo a su disposición, era lo que mencionabas. De hecho, en España creo que ya no se pueden tener ni gallinas propias sin darlas de alta a la industria, ¿no? Lo he oído. Con lo cual... Terrible, ¿eh? Sí, literalmente. El 90% de los productos de consumo en un supermercado están controlados, hechos y diseñados por el hombre. Es a lo que quieren aspirar, ¿no? Muy interesante. El tema de la grasa saturada, ya que estamos con este melón que hemos abierto de la grasa, y hay un poco como siempre hay mucho debate, ¿no? La grasa saturada, ¿qué pasa? ¿Es tan perjudicial, por ejemplo, el aceite de coco? ¿Es tan perjudicial? ¿Sí, no? No, realmente no lo es. De hecho, es la grasa más estable, la más interesante para cocinar, por ejemplo. La más interesante también a nivel hormonal, ¿no? Con toda de hecho,
volvemos a lo mismo, el marketing que se le ha hecho a los productos light, a los productos cero, sobre todo atacando a la base de la sociedad, que es la mujer, ¿no? Que la salud de la mujer se traslada luego por sus propias hormonas y su disposición en el embarazo a los hijos, ¿no? Que se les ha atacado con productos light, con productos cero, 0% materia grasa. ¿Qué quiere decir 0% materia grasa? Si un alimento en su esencia tenía grasa, ¿por qué la retiras, ¿no? Hay vitaminas, lo sabes tú igual que yo, que solo se pueden absorber en la presencia de grasa o que solo se las contiene la grasa, ¿no? Entonces, atacar a la grasa y a los alimentos, que volvemos a lo mismo, la grasa saturada no puede ser mala si la contiene un pedazo de carne roja de pasto, si la carne asumimos que es buena y tiene nutrientes que son esenciales. Está unido en ese propio alimento, ¿no? Entonces, el hecho de volver a meter la mano como hombre en retirar parte de ese alimento porque yo considero que, me parece de hecho de lo más dañino. Es un poco heavy, que esto es algo también que tú has comentado mucho en tus redes y que la leche materna es rica en grasa saturada. Efectivamente. ¿Qué sentido tiene, no? Ninguno. Ninguno. Vale, y hablas de la carne. Claro, tú has dicho que dabas por hecho como que la carne es buena, pero yo lo que veo por ahí es que la carne es muy mala y que produce muchas enfermedades. Claro, de nuevo volvemos a lo mismo, producto que puedo controlar versus producto que no puedo controlar, más el añadido de los cientos de miles de millones de euros que se invierten en virar la industria hacia donde conviene, ¿no? El documental este de veganismo tan famoso que hubo, que literalmente estaba subvencionado por empresas de productos de origen vegetal, por industria de suplementos vegetales, ¿no? Un poco el juego a nivel estudios, ¿no? Porque se menciona la ciencia. Para mí la ciencia, que alguien lo mencione es la cosa como más corrupta que puede existir ahora mismo. Sí. De hecho, el mejor estudio científico, el que más me gusta a mí, es el que dice que los científicos que van a probar algo con un estudio científico, el 85% de ellos lo prueban, los que van a refutar algo en un estudio científico, el 80-85% lo refutan, ¿no? Es decir, vas a buscar algo y casualidades de la vida lo consigues. Los estudios que muestran que la carne es cancerígena, bueno, ya, si me metes salchichas de cualquier origen, procesados, embutidos con cualquier lista de ingredientes, claro, así yo también puedo hacer que la carne sea cancerígena, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Al final juntan un entrecot con una salchicha y churras con merinas. No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Tú qué crees que beneficio nos puede aportar ya una alimentación como la que tú hablas, que la base sean alimentos de origen animal? De lo más básico que puede experimentar una persona es un aumento muy significativo de su energía, una mejora muy, muy significativa de la digestión. Yo creo que es algo que tenemos asumido como normal, el hecho de comer y necesitar tumbarnos, necesitar una siesta, o yo no funciono si me pongo con el ordenador a trabajar después de comer porque me siento aplatanado, me siento letárgico, con somnolencia. Eso lo tenemos asumido como normal. Y yo cuando he hecho one meal a day o más, es decir, comía una sola vez al día, me metía toda la comida que tenía que comer en un solo momento, yo podía irme perfectamente a dar una vuelta, podía ir 2 horas después o 1 hora después a entrenar, podía trabajar sin problema, ¿no? Entonces me parece que es de lo más obvio, de lo más significativo que cualquier persona que pueda introducirse en una dieta así pueda notar en sus propias carnes, y de hecho en las primeras semanas, ni siquiera hay que esperarse a 3 meses, 4 meses. Y luego, por supuesto, una reducción del porcentaje graso, un aumento de la musculatura muy, muy significativo también. Vale. Yo lo de la digestión es muy, muy fuerte porque se nota un montón. O sea, yo dependiendo de la época, pues igual meto un poco más luego hablaremos de los carbos y del ayuno. O sea, has abierto muchos melones. Pero bueno, pues meto un poquito más de tubérculo, un poco más de fruta, un poco a veces de pan de trigo sarraceno, masa madre. Y noto que la digestión... Y por ejemplo, ayer me comí un chuletón con una berenjena y un poco de ajo y perfecto. O sea, es increíble. Sobre todo las personas no entienden lo relacionado en un mundo donde ahora está tan de moda hablar de la salud mental, con todos los matices que podemos entrar a hablar de eso, ¿no? Las personas no entienden lo relacionada que está la alimentación y lo que sucede en tu estómago y en tu sistema digestivo con cómo te sientes, cómo te comportas, cómo tomas las decisiones, ¿no? Incluso tu estado de ánimo, estados más depresivos, más tristes, cómo están relacionados también con la carencia de nutrientes, la deficiencia de algunos nutrientes y minerales, pero también tu sistema digestivo destruido por unos alimentos que no deberías estar dándole, ¿no? Bueno, de hecho, creo que es el 90 o 95% de la serotonina se produce, que es la hormona de la felicidad, de estar bien, Sí, versus la dopamina del azúcar. Cambias placer inmediato por felicidad o plenitud a largo plazo, literalmente. ¿Y tú crees que la gente ¿cómo es la palabra? Como que se autoboicotea
porque al final tiene una vida que no es la que tiene que llevar o tiene un trabajo que le genera mucho estrés, mucha ansiedad, porque al final yo lo que veo es que la gente come y come mal y le sienta mal, pero bueno, es como una necesidad, como que tiene que entrar en ese círculo de... ¿Tú crees que esto es una situación real? Bueno, yo creo que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? En ningún momento de la historia se ha estudiado tanto cómo funciona la mente o el comportamiento humano como en los últimos 60, 70 años. Entonces entramos en un punto en el que yo antes comercializaba algo en función de qué podía aportarle o qué solución podía aportarle a una persona. Ahora comercializo algo en función de cómo puedo hacer a esa persona atada completamente al producto que yo le doy, ¿no? No solo en materia de alimentación, sino en todo. Es decir, ¿por qué las redes sociales, si cualquiera se mete en su móvil y ve el tiempo de uso, tendrá 6, 7, 8 horas de Instagram, de TikTok? ¿Por qué estamos en la era de, lo escuchaba ayer, ¿no? El 47% de las personas de nuestra sociedad asumimos que son infieles, que en pareja son infieles. Muy alto, ¿eh? Sí. ¿Por qué hay ese caos en materia de toma de decisión de lo que sucede en el bajo vientre, ¿no? En materia de alimentación necesito esa dosis de dopamina rápida, eso que me produce el azúcar, ese estímulo que no puedo encontrar en otros alimentos. En materia de redes sociales necesito distracción, necesito estímulos rápidos constantes. En materia de pareja necesito la novedad, ya no es lo que mi pareja me da, es lo que no tengo, lo que puedo encontrar en otra persona. En materia de hobbies, es la fiesta, el alcohol. Todo está diseñado entendiendo cómo funciona el cerebro. Hablabas de la serotonina, aquí estamos trabajando la dopamina cortoplacista que genera dependencia, genera tolerancia y cada vez necesitas más, ¿no? Con la alimentación, con las redes sociales, el sexo, es parte de lo que hablábamos, ¿no? Hacer el hombre dependiente y enfermo, ¿no? Por sus propios medios, por sus propias decisiones. Eso es lo más poderoso. Sí, y hemos perdido un poco la capacidad. Yo el otro día me pasé toda la tarde leyendo un libro y digo, joder, esto en realidad debe ser súper feliz, ¿no? Poder pasarte una tarde solo leyendo y es como que no aprovechamos esos momentos o no vemos la felicidad en los momentos que antes era donde la gente se refugiaba, ¿no? Es que yo creo que ni siquiera existen esos momentos ya en la mayoría de la población. No existen directamente, ¿no? Están no siempre existen. con estímulos, con... Realmente, o sea, si tú lo piensas, todas las teorías que alguien haya podido estudiar en materia de filosofía, de ciencia, requieren de un silencio con uno mismo y de una observación del entorno, de una observación del comportamiento, de una observación de mirar algo que es contemplación, no esperando sacar ninguna conclusión, sino simplemente observando qué sucede, ¿no? La gente no puede estar 5 minutos sin hacer nada. O sea, ahora yo creo que vivimos en la era de la distracción de la distracción. Es decir, me pongo una peli y además estoy con el Instagram, con el Twitter o con lo que sea scrolleando, ¿no? O sea, tengo un ruido de fondo, ni siquiera es silencio, para la distracción que estoy aquí teniendo. Yeah. Es muy heavy, ¿eh? ¿Qué puede salir de ahí? Nada bueno. Nada bueno, efectivamente. Así nos va, ¿no? Así nos va. Sí. Volviendo un poquito al tema de la alimentación, para ir cuadrando un poco todo cómo es tu sistema de alimentación y cómo lo ves, tu filosofía, también defiendes mucho la carne de pasto. Mm-hmm. ¿Qué beneficio nos puede traer la carne de pasto versus la carne más convencional, más de intensivo con cereal y todo esto? Explicado de una forma que cualquiera lo puede entender, si aquí entiendo que las personas que están consumiendo este podcast ya han dado un pequeño paso en materia de alimentación, como mínimo, en lo que como yo importa o sea, afecta en cómo me siento, cómo me comporto en el mundo, cómo de bien o cómo de mal me encuentro, al final con los animales sucede exactamente lo mismo. Es decir, uno no obtiene los beneficios de un animal por casualidad o por gracia divina, los obtiene porque el animal tiene cierta alimentación. Si el hombre enferma cuando se alimenta de una manera que no es apropiada según su biología, si consume un animal que no está consumiendo alimentos que debería consumir por su biología, está consumiendo un animal generalmente enfermo. Por eso se habla de animales hormonados, animales que están hacinados sin ver la luz del sol, sin espacio para moverse, etc., ¿no? La carne de pasto al final tiene unos nutrientes mucho mejores y en gran cantidad versus la carne convencional, porque los animales no tienen otra cosa más que lo que deberían tener: libertad, sol y pasto, que es el alimento de la vaca, por ejemplo, ¿no? El alimento real, sí. Efectivamente. ¿Y qué nutrientes podemos encontrar más elevados en esta carne? Pues el más significativo yo creo que es el omega 3, ¿no? El que como que tenemos obviado, y de hecho cualquiera que consulte análisis bioquímicos de la carne me dirá, no, el omega 3 tenemos que consumirlo del pescado, ¿no? Porque la carne no lo tiene. La carne lo tiene cuando el animal se ha alimentado de lo que debería alimentarse, ¿no? Claro. Vale. Y luego entramos en otro mundo, que es un mundo como muy rechazado, muy apartado por la gente,
que me sorprende, porque mucha gente dice, oye, ¿a ti te gusta el hígado? Y dice, el hígado, qué asco, qué tal. Y dice, ¿pero lo has probado? No. Entonces, dice, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿tú qué opinas de las vísceras? ¿Deberían formar parte de nuestra alimentación? ¿Y qué beneficios nos pueden traer? Deberían formar parte al 100% de nuestra alimentación y de hecho es lo correcto. Sin tener en cuenta un punto de vista nutricional, cuando uno mata a una vaca, la vaca no es solo solomillo y entrecot. La vaca son huesos, la vaca son vísceras, la vaca son cortes que ni siquiera sabe nombrar la gente porque ya no los consume, pero que son igualmente no solo beneficiosos, sino importantes de consumir porque si sacrificas a un animal, lo correcto es consumirlo en su totalidad, ¿no? Además de eso, el hígado y las otras vísceras menos conocidas, el riñón, mencionábamos antes el páncreas, el corazón, son alimentos súper nutritivos. De hecho, en culturas antiguas era lo primero que se consumía cuando se sacrificaba o cuando se cazaba un animal. De hecho, es muy gracioso y tenía un cliente que hicimos muchas bromas sobre ello, que el músculo era un alimento para perros, para los animales. ¿Por qué? Porque un gran consumo de proteína sin un aporte de grasa tampoco es beneficioso, ¿no? Y los cortes más ricos a los que deberíamos optar son aquellos que tienen una buena proporción de grasa y aquellos muy altos en nutrientes. Y eso nos devuelve a lo mismo, ¿no? La gente se piensa que vivimos en conspiraciones o en grandes teorías, bla, bla, bla. Pero solo comprobando eso uno sabe lo manipulable que es la sociedad en general con una sola generación. Porque si cualquiera joven como nosotros le va a preguntar a su madre o a su abuela lo que consumían, todos consumían hígado, sus abuelas o sus madres les preparaban platos con hígado, es decir, era algo normalizado. Entramos a las sociedades modernas, al consumo moderno, a la facilidad del supermercado y nosotros ya ni siquiera, o sea, hay personas que no lo pueden consumir porque les resulta repulsivo, ¿no? Sí. Y es de lo que más valor tiene para el ser humano. Yo lo digo siempre, ¿no? Las personas adultas tenemos que empezar a alimentarnos como adultos y no como niños, ¿no? Si me sabe rico, lo como y lo como mucho. Si no me gusta o no me agrada, no lo consumo. Ya, eso es un temón también, ¿eh? Has hablado de conspiranoicos. Entonces, yo lo que noto también hay mucha gente que de repente cambia el chip es como que tiene miedo. Tiene miedo a comer grasa, a comer huevos, a comer carne. ¿Cómo tratas tú con estas personas cuando estás con ellos? Bueno, en general, romper ese miedo, el primer paso evidentemente es probándolo. Es decir, cuando uno empieza a encontrarse mejor, o sea, pasas de la alimentación que te marcan la pirámide que hablábamos, que es lo único que estudia la población en general en materia de nutrición, esa pirámide, curioso también que sea una pirámide, cuando uno deja de consumir eso y empieza a alimentarse cambiando un poquito las proporciones, era lo que hablábamos, me encuentro con más energía, me encuentro con más vitalidad, tengo mejores digestiones, duermo incluso mejor. Solo en el campo de la experiencia, que honestamente es la única ciencia que debería importarle a alguien, el n igual a 1, es decir, lo que a mí me funciona manteniendo unos requisitos de observación, como hablábamos antes, uno ya puede dar el paso y decir, coño, me estoy encontrando mejor. Es muy raro que esto sea dañino, ¿no? De forma interna, mi biología. Sí, si me sienta bien, ¿no? Si estoy bien y algo que igual no sienta mal, por ejemplo, yo cuando voy a Madrid y, bueno, pues estoy con la familia, me tomo un cocido con garbanzos y que estoy toda la tarde dándole vueltas, ¿eh? Efectivamente. Hay muchos muchos clientes que he tenido me lo decían, ¿no? Pero unos garbanzos me puedo comer, pero una pasta y yo, puedes comer absolutamente lo que quieras, todo lo que quieras. Ahora, lo que deberías hacer, y deberíamos hacerlos todos, es mantener espacios de silencio en nuestro día donde analicemos cómo estamos, cómo nos encontramos. Es decir, si tú te comes lo que tú dices, un cocido o un plato de garbanzos y te quedas hundido a nivel físico, te quedas letárgico, tienes muchos gases, quizá tu cuerpo te está diciendo por ahí no es. Si luego comes otra cosa, que puede ser diferente para cada uno, ¿no? Verduras o frutas te pueden sentar de forma diferente, incluso ciertos tipos de grasa, y te encuentras mejor, el cuerpo puede estar avisándote, ¿no? Sí, pero no sé, es como que hay algo ahí, un concepto en la mente, sobre todo yo creo que en la cultura mediterránea, como que la legumbre es muy buena, ¿no? Porque los cereales pueden llegar a entender, ¿no? Ahora abrimos el tema de los cereales. Pero la legumbre es como, ¿y legumbre tampoco comes? Total. Y te quedan así mirando como, ¿pero cómo no vas a comer legumbre? Sí, ¿qué problemas podemos encontrar en la legumbre para que nos sienta tan mal? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Bueno, generalmente es por los antinutrientes que contiene, ¿no? En general. O sea, si algo, para empezar, tenemos muchas cosas a nuestra disposición y yo no soy un enemigo de la tecnología y un enemigo de la modernidad, que eso lo encuentras mucho en internet. Quiere volver a la caverna. Yo no creo que vista como un cavernícola, como alguien que pretende ir a volver a ese tipo de sociedades, pero
algo que uno tiene que procesar, cocinar en general para consumir, ya nos tendría que marcar un poquito si eso tendría que formar parte de nuestra dieta habitual. Es decir, algo que no puedes consumir en su estado primario, ya tiene que darte un poquito de reticencia a consumirlo en grandes cantidades y de forma habitual. Y luego en materia de antinutrientes es muy notable. Estudios que hay de la asimilación del zinc, por ejemplo, en las ostras o en las ostras y las alubias, creo que eran rojas en ese estudio, o de las ostras y el maíz, que son 3 alimentos que tienen una gran cantidad de zinc, y se ve que por nutrientes o antinutrientes que contienen esos alimentos de origen vegetal, el zinc ya no se absorbe bien, ¿no? Entrando en un pequeño ejemplo. Entonces hay cosas en ese alimento que no te permiten asimilarlo como debería. Ya, y eso ya es sospechoso, ¿no? Efectivamente. Vale. Hablas de cocinar. Entonces, ¿la carne podemos comerla cruda? Te diría que sí, con matices, dependiendo del origen, dependiendo de la seguridad que tienes de cuál ha sido su proceso desde el corte o desde la matanza del animal. Yo en general, cruda como tal, tendría un poquito de reticencia a consumirla, pero sí en el interior. Por ejemplo, las partes del pedazo de carne que no han estado en contacto con el oxígeno, lo que se dice blue, casi crudo, casi raw, vuelta y vuelta básicamente, ahí sí que me resulta más interesante, por una cuestión de asimilación de nutrientes. Es decir, el calor destruye ciertos nutrientes, ciertos minerales, ciertos antioxidantes, ciertas vitaminas. Entonces, en la medida en la que puedes mantener ese alimento crudo, pues mejor, ¿no? Vale. Bueno, luego también están las ostras, ¿no? Que también hablas mucho de las ostras, es un alimento crudo, el ceviche, el tartar, o sea, eso al final... Sí, como que lo tenemos muy asimilado con el sushi, que todo el mundo se puede hinchar y de hecho, joder, te revientas a piezas de arroz, ¿no? De cualquier forma, con un pedazo muy escueto de pescado crudo, con la carne, ¿por qué no? Realmente, ¿no? Claro. Vale. Y entrando en el tema de los cereales, ¿por qué en una alimentación tipo paleo como es la tuya no se incluyen cereales? Bueno, en primer lugar, volvemos a lo mismo. Si ya analizamos de dónde parten, cómo se generan la modificación a nivel genética que hay en esos cereales para una producción en masa, etcétera, y controlada, ya tendría que asustarnos un poquito. Es decir, que todos los productos de consumo que entendemos como dañinos los contengan, primer warning, ¿no? Luego a nivel biología, o sea, lo sabes igual que yo, los carbohidratos son el único macronutriente que el cuerpo puede producir por sí mismo. Eso no significa que no debamos consumirlos, pero significa que tenemos que darle una importancia en el porcentaje de la comida que consumimos diferente, ¿no? A lo que no podemos producir. A nivel procesado, a nivel antinutrientes, a nivel inflamación, básicamente cualquiera que lo experimente, volvemos a lo mismo, que consuma grandes cantidades de eso y las deje, va a notar cómo mejora su energía, cómo mejora su digestión. Es básico para mí, en ese sentido. ¿Y por qué especialmente el gluten nos sienta mal? ¿Por qué hay que evitar el trigo? Yo creo que es a nivel digestivo, nuestro sistema digestivo no está preparado, no ha evolucionado para procesar ese alimento en su estructura completa, ¿no? Por eso prácticamente mucha gente, o la mayoría de gente que lo deja de consumir, se encuentra mejor, ¿no? En ese sentido. Vale. Entonces, ¿qué carbohidratos metemos? Porque tú hablas de alrededor de un 80% de proteína y grasa, para el otro 20% es carbos. ¿Qué metemos ahí? A mí lo que más me interesa que contenga una cantidad notable, por ejemplo, verduras consumo también, pero la cantidad de carbohidratos que contienen es mínimo. La fruta me interesa mucho, la miel me interesa y algunos tubérculos, como mencionabas, quizá patata o boniato puede ser interesante también. Vale, vamos a desglosar estos carbohidratos. Por ejemplo, fruta, ¿tú cuál dirías que es la fruta que mejor sienta? A mí en general practicaría algo que no siempre cumplo, pero en norma general tiene sentido para mí, que es de lo que haya en tu uso horario, donde caiga el sol, es decir, a lo que le dé el mismo sol que tú tienes. Eso en Andorra lo tenemos un poquito complicado, pero por ejemplo, yo que soy de Valencia, pues la fruta estacional, las naranjas, lo que tenemos alrededor, ¿no? Lo que se puede cultivar en la zona donde tú estás. A mí es lo que más me interesa, y en las diferentes estaciones del año. Vale, o sea, lo que dé la tierra en el momento que lo dé. Luego, por ejemplo, frutas más fibrosas que pueden salir de la temporada, por ejemplo, arándanos, moras, todo lo que son pequeñas frutas donde la proporción la proporción de fibra versus azúcar es bastante interesante, eso me gusta también. Vale, y vamos a abrir un temón, que además creo que me has traído algo por ahí, que es el de la miel, ¿eh? Te he traído una miel de lavanda, en este caso, sí. De lavanda. ¿Esta es tu marca de miel? Eso es, Arcadia's Nectar, sí. La verdad que tiene muy buena pinta. Y sabe mejor. La probaremos. Muy bien. Y claro, aquí pone miel cruda. Sí. ¿Qué es esto de miel cruda?
Bueno, lo que mencionábamos a nivel de la carne cruda y de cómo afecta el calentado o sobrecalentado a los alimentos, pues volvemos a lo mismo. Hilándolo con el marketing, al final el calentar la miel solo sucede en general para procesarla mejor, meterla en el bote mejor y que mantenga su aspecto visual, que es marketing, durante todo el tiempo útil de la miel, ¿no? Cuando uno tiene una miel que es cruda y la deja, por ejemplo, ahora llegará el invierno en Andorra, entonces su proceso de cristalización va a ser mucho más rápido y se convierte en un producto duro, cristalizado, uno, en términos de marketing, ya está alterando la relación del usuario con el producto, ¿no? Con lo cual, eso no es ideal. Pero claro, si uno la calienta perdiendo antioxidantes, perdiendo vitaminas, perdiendo enzimas que son súper beneficiosas, que es lo que realmente nos aporta la miel y por lo que la consumimos, uno sacrifica eso porque el usuario tenga la miel en formato líquido todo el tiempo, a mí me parece que es realmente optar por las decisiones inadecuadas, ¿no? Por eso cruda. Una manera de corromperla, ¿no? Bueno, es una manera de lo que decimos, de poner el marketing por encima de para lo que sirve el producto, que es para aportarnos unos nutrientes. Si la vaciamos de nutrientes y lo que nos queda son carbohidratos, pues para eso consume azúcar, que lo vas a tener mucho más económico que una miel que no sea de calidad. De hecho, creo que hay muchas mieles que llevan azúcar. Muchas se queda corto, yo creo. Estudios marcan que en torno al 47% de las que se comercializan en la Unión Europea, 55% de las que se producen en España, tienen trazas de elementos que categorizan como sospechosos, sean siropes, sea azúcar. Además, la miel tiene una problemática añadida, que es que no hace falta sacar la miel y luego mezclarla con. La miel la puedes corromper desde su inicio. Volvemos a lo mismo, la vaca que no consume pasto no te va a aportar lo mismo. Las abejas, quien tenga una miel en casa que haya comprado en un gran supermercado, en Mercadona, en Consum, Eroski, donde sea, si la gira y pone Argentina, pone China, pone Rumania... Sí, perdón. Sí. Pone Rumanía, va a ver que ahí lo que hacen, la forma en la que lo fabrican es con grandes bidones de azúcar, grandes bidones de agua, abejas que de nuevo no saben lo que es una flor, no saben lo que es la resina de los árboles, que es lo que el alimento que ellos obtienen para producir la miel, solo es el procesamiento de un azúcar simple con lo que necesitan, que es agua para procesarlo, y la producción de esas mieles, ¿no? Entonces, o sea, es como una granja. Sí, literalmente. O sea, es una forma de producir azúcar blanco con un color dorado y una forma líquida. Sí, Buah, me dejas, yo esto no lo conocía. Sí, literalmente, sí. Por eso nos hemos metido ahí, porque yo soy un fanático de la miel, me encanta, y cuando ahondas en ese nicho, en ese mercado, te das cuenta de que incluso los pequeños productores corrompen un poco su producto por asegurarse, de nuevo, una producción de unos kilos X que tienen que vender a una gran marca, ¿no? O sea, que realmente una abeja puede producir miel simplemente aportándole azúcar con agua. Sí, efectivamente. No necesita flores. No necesita flores, ni saber lo que es una flor, ni ver la luz del sol, ni estar en la naturaleza. Efectivamente. ¡Pum! ¡Pum! Bomba. Muy heavy, muy heavy. Sí. Y de nuevo volvemos a lo mismo. Quien consume la miel rara vez es porque sea un edulcorante. Lo consume porque ha oído y le han dicho que la miel es beneficiosa, lo cual es completamente cierto. Siempre que venga de la naturaleza, de lo que deberían alimentarse las abejas, y sobre todo también que sea cruda, ¿no? Entonces, si no cumple esas dos variables, estás literalmente pagando azúcar a precio de oro. Total. Sí. Vale, hablas de beneficios del consumo de la miel. ¿Qué beneficios nos puede aportar el consumo de la miel y en qué cantidades? Porque yo entiendo, vale, no tiene, esta es cruda, es una miel muy buena, pero en su composición también tiene azúcares simples. Entonces, ¿qué cantidad deberíamos de tomar para no sobrepasar esas cantidades y qué beneficios nos trae? Bueno, los beneficios a nivel cómo se comporta los azúcares que contiene la miel en sangre son mucho más interesantes que otros carbohidratos simples, ¿no? Y en una dieta variada con alta cantidad de proteínas y grasas es muy interesante por los beneficios que puede aportar, como decíamos, a nivel enzimático, a nivel sistema inmune. Las abejas tienen algo, cuando exploras ese mundo es fascinante, cuando, por ejemplo, un animal se cuela en su enjambre, en la caja que tienen, lo atacan, lo matan y rápidamente lo fosilizan. Es decir, existe un untado con miel y con cera que lo hace completamente inerte, ya no puede proliferar bacterias, no puede proliferar nada, ¿no? Los romanos llevaban bolas de propóleo, de própolis, que es lo que utilizan las abejas para sellarlo, con lo que cuando tenían una herida o tenían algún esto, se lo untaban, ¿no? Literalmente, por la capa antibacteriana y antimicrobiana que genera
generaba, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, el sistema inmunológico es muy, muy interesante por las propiedades que tiene a nivel nutricional y... sobre todo es básicamente eso, ¿no? Los nutrientes y el tipo de azúcar que nos aporta. En cantidades, evidentemente, no excesivas, ¿no? Hay un verso bíblico que me interesa mucho, no lo diré de forma textual, pero que dice así que cuando hayes miel, come, pero no hasta hartarte, no sea que la vomites, ¿no? Es decir, hasta los alimentos más interesantes a nivel nutricional, consumidos de forma compulsiva y de forma abusiva, son dañinos, ¿no? Vale. También se habla como que tiene enzimas, ¿no? Me imagino que serán como enzimas digestivas y cosas de estas. Yo lo que noto, yo no meto mucha miel, pero sí que es verdad que a veces comes un trozo de carne y a veces te tomas un yogur con un poco de miel y noto que hago muchísimo mejor la digestión. O sea, sí. es una locura lo que me mejora. Claro, sí. no me gusta abusar de los azúcares, pero yo cuando meto una cucharita de miel de vez en cuando, o sea, es brutal a nivel digestivo. O sea, sí. Increíble, ¿eh? Sí, yo también lo noto a nivel en la garganta, ¿no? Para lo que se suele usar también como medio de medicamento, ¿no? Es un alimento que a mí me fascina y hemos entrado en el mercado justamente para intentar romper con la corrupción. Es decir, si yo ya no me puedo fiar de quién me dice que eso es miel pura, porque pues tengo un amigo que estudió en la Universidad de Barcelona que realizó literalmente un estudio para detectar mieles que han sido corrompidas desde el inicio, te das cuenta de que prácticamente toda la industria ha alterado el producto que estás consumiendo, con lo cual ya no estás recibiendo los beneficios por los cuales estás pagando, pues a mí es lo que más me interesa, ¿no? Poder aportarle a las personas que consuman miel y que les guste la miel, una miel con un 100% de trazabilidad. Yo creo que... Claro, esto me imagino que no interesará, pero hace falta más sellos de calidad, en el sentido, por ejemplo, la carne de pasto. No hay nadie que regule un sello que te certifique que es de pasto, o en la miel, un sello que te diga, oye, es que esto no deriva de una granja con azúcar y sí. Creo que sería súper importante, ¿no? Hace falta sellos, me parecen interesantes, lo que pasa es que con los sellos viene la corrupción de los propios sellos, como el sello ecológico, ¿no? Quienes se quieran interesar por lo que además cuesta, porque hay personas que tienen un producto ecológico que no ponen el sello porque... de nuevo. Pero yo creo que hace falta más transparencia. Hace falta conexión entre los productores o los productores honestos con el consumidor. De una forma de decir, oye, si yo llevo mi miel a que me la analicen en términos de bioquímica y llevo todas las mieles que hay del mercado, yo te puedo enseñar y puedo poner con la mano en una Biblia que este sello lo hemos hecho y lo hemos elaborado de una determinada manera esta miel, ¿no? Entonces, si yo puedo hacerlo y el resto de las personas que comercializan con miel no lo hacen, empiezan a saltar las alarmas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace falta también es que el consumidor se acerque más al productor, liberándose de intermediarios en ese sentido. Vale. Yo creo que también. Tema de la miel, para cerrar ya, una pregunta que me ha surgido, y digo, no sé, igual has estudiado, porque como tú sabes mucho de miel y eso, si estuviéramos en la naturaleza y nos encontramos un panel de miel, ¿cómo lo conseguiríamos? Pues con precaución, con cuidado y de forma muy calmada. Al final, cuando te acercas, yo que he estado en... Tú has estado con abejas, yo he visto fotos. He estado bastantes veces, de hecho. El traje de protección solo se lleva porque realizas mucho trabajo y de forma prolongada en el tiempo con las cajas y literalmente las sacudes para liberar a las abejas y coger el panel, ¿no? El panal. Pero si... O sea, hay abejas, dependiendo también de la raza, hay algunas que son mucho más agresivas, hay otras que son mucho más calmadas, pero en general no hay problema en acercarse a un enjambre si estás calmado, si te comportas como debería y si no haces movimientos bruscos, ¿no? Lo que se dice siempre cuando estás en una piscina o en donde sea, en el campo, y se acerca una abeja y la gente empieza como a patalear, como hagas algún gesto raro y le des un golpe o lo que sea, entonces la abeja se va a defender. Pero si no ocurre eso, en general puedes acercarte sin problema y coger la miel sin problema. Qué heavy, no sé si podría, ¿eh? De hecho, uno de nuestros productores, en el lugar donde se extrae, donde ya hay menos abejas, pero sigue habiendo, él va sin traje, ¿no? Yeah. Sí, y de hecho tampoco es extremadamente negativo que te pique. Hay terapias con abejas, etc. Es interesante también. Eso es otro tema aparte. Otro melón. Pues sí, yo he visto muchos vídeos en Instagram de gente sin nada, cogiendo la miel tranquilamente. Sí, poniéndose abejas. Sí, digo, madre mía. El problema que eso tiene es que cuando te pica deja una serie de
Como una señal, ¿no? Sí, como una señal y entonces todas te atacan ahí. Eso es muy divertido de ver, no de experimentar. Vale. Un poco por cerrar los alimentos y meternos ya también en el ayuno, que tú hablas bastante de eso, me gustaría que me dijeras los 3 alimentos que tú consideras que son básicos en una alimentación correcta. A mí me interesa mucho el hígado, el rey o todo lo que sean vísceras, la carne, los cortes con grasa y luego metería algún tipo de marisco, por ejemplo, para terminar. Vale. El top 3. Muy bien. Y hablando de suplementos, ¿son necesarios? ¿No? ¿Todo el mundo debería consumirlos? ¿Hay alguno que digas, mira, es que este es el básico? Sí. A mí, por ejemplo, más que suplemento, me gusta el término complemento y en esa categoría meto el magnesio. ¿Por qué? Por el tema de industria, de cómo se genera ahora el cultivo, la agricultura, etcétera. Vemos que pues, antes existía lo que era el bardecho, que era cultivar 3 partes, dejar una para que las circunstancias medioambientales regeneraran esa tierra, la cargaran de nutrientes y entonces plantar algo que tenga sentido, que saque nutrientes. Ahora con las nuevas técnicas de fertilización, etcétera, o sea, de las nuevas semillas que se han generado, puedes cultivar prácticamente lo que sea, prácticamente donde sea, ¿no? Lo cual, de nuevo, asusta un poco. En esa categoría entramos con el magnesio, que es un mineral crucial y del cual el 85% de la población, según algunos estudios, es deficiente, ¿no? Entonces, el magnesio sería un complemento que yo lo pongo en el plato como si fuera un alimento más. Otros suplementos que pueden ser interesantes, quizá nootrópicos, quizá, como hablábamos antes, vitamina C puede ser interesante también, pero a mí algo que le podría recomendar al 90% de nuestros oyentes, sobre todo por precaución, sería el magnesio, tomarlo. Vale, ¿qué es un nootrópico? Nootrópico, bueno, hablamos de sustancias que pueden generar adaptación o mejora al estrés, por ejemplo, la ashwagandha, ciertos, el ginkgo biloba, ciertos setas o ciertos... que pueden ser muy interesantes, por ejemplo, para emprendedores, para personas que tenemos mucho estrés, muchas cargas o muy altas de trabajo, pueden ser interesantes para eso, ¿no? Mira, pues vamos a resumir un top 3 de suplementos. Yo diría magnesio 100%, el colágeno no lo hemos mencionado, pero puede ser interesante también. Yo diría quizá vitamina C, es algo que consumo con estos 3, también. Sí. Y ahora que ya has abierto el melón del colágeno, antes de entrar en el ayuno, ¿por qué es bueno el colágeno y qué es mejor comer comida real, suplemento? Bueno, la comida real para mí es la base, pero el colágeno, al que luego en redes sociales se hable de el colágeno se descompone, tal, se descompone, pero te da exactamente los aminoácidos suficientes para tener una buena carga o sea, una buena producción de colágeno, ¿no? Por eso me resulta interesante. ¿Qué beneficios puede traernos? Bueno, para la salud del cabello, para tener un aporte de los nutrientes, o sea, de los aminoácidos clave, ¿no? Para la salud de la piel, para la salud de los huesos. Creo que está en prácticamente todo lo que puede interesarle a un oyente. Vale. Venga, pues vamos a hablar del ayuno. Vamos allá. Y bueno, hay varios melones aquí, ¿eh? Varios melones y varios problemas en redes sociales hablando de ello, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Tú has tenido problemas hablando del ayuno? No, pero creo que muchas personas que han hablado de ello le han tumbado vídeos, le han censurado la cuenta, le ha dado problemas, ¿no? Sobre todo cuando no se entiende de dónde viene el ayuno o qué papel ha jugado en prácticamente todas las sociedades, todas las religiones, y se habla pues de trastornos de la alimentación, bueno, a mí me dicen de todo cuando hablo de ello. Bueno, es que como que vas un paso más allá, ¿no? Tú hablas mucho del ayuno profundo, que es un tema mucho más delicado en redes sociales. De hecho, como tú dices, yo he subido vídeos de ayuno profundo y me los han quitado. Sí. Porque dicen que puedo como incentivar a problemas de conducta alimentaria, ¿no? Ya, no como los que se untan a Nutella en redes sociales. No, esos no. Eso se puede hacer. Vale. Estaba yo mal informado, disculpa. Sí, bueno, no pasa nada. Sí, muy heavy. La cuestión es... ayuno intermitente, ayuno profundo, ¿qué diferencias hay y cómo los aplicas? Bueno, evidentemente, si entramos en lo que es la palabra ayuno en sí, partiríamos de una... o sea, tiene que ser más o menos profundo, un ayuno propiamente dicho, ¿no? En el momento en el que depletas el glucógeno almacenado hepático y muscular y entras en cetosis, se activa la autofagia, se activa la apoptosis, etc., ¿no? El ayuno intermitente como tal es interesante porque abre la ventana en la que tu sistema digestivo no está trabajando, es decir, se está regenerando y se está recuperando de ese trabajo, ¿no?
si tuviéramos que aterrizarlo en términos que cualquier persona entienda, tú haces un entrenamiento o 2 al día, no te pasas el día entero entrenando. ¿Por qué? Porque el estrés que va a suponer eso es mucho mayor a la recuperación que le puedes aportar. Entonces, con el sistema digestivo ocurre lo mismo. En un mundo, además, volvemos a la información básica nutricional que nos dicen, donde se dice que tienes que comer 5 o 6 veces al día, que es literalmente pasarte todo el tiempo que estás consciente comiendo, ¿no? O con el estómago lleno. Entonces, el ayuno intermitente para mí es muy interesante porque abres o agrandas la ventana en la que no estás consumiendo alimento, ¿no? Y la cierras. Y cuando introduces, ¿no? Que es lo que les pasa a muchos cuando hablas del ayuno, no, es que yo no puedo estar 2 horas sin comer o 3 horas sin comer, pues primer indicativo de que algo pasa y algo está mal, ¿no? Porque nunca jamás en la historia del hombre, desde que el hombre es hombre, has tenido un acceso controlado y constante a comida. Con lo cual, si no puedes pasarte 2 horas sin comer, sin sufrir irritabilidad, sin estar cansado, sin estar tal, no sobrevivirías ahí donde no hay alimento en una nevera, ¿no? Entonces ya, primer warning. Luego, cuando entramos en el ayuno profundo, yo he sido muy partidario de defender los beneficios físicos, ahora soy mucho más partidario de defender los beneficios espirituales, de los cuales acaba cayendo los beneficios físicos, ¿no? Santo Tomás de Aquino decía que el ayuno es una de las mejores herramientas para controlar o dominar los impulsos del bajo vientre, que son aquellos que son el hambre, el sexual y el emocional, ¿no? En una sociedad en la que vivimos hipersexualizados, comiendo constantemente comida basura para saciar placeres momentáneos y que estamos literalmente enfadados, ves a la gente caminar en las grandes ciudades que parece que odien su vida y te odien a ti de rebote, practicar el ayuno es una forma de controlar eso o de entender lo que sucede en nuestro cuerpo de una forma mucho más consciente, ¿no? Negarte algo a lo cual tienes acceso es un acto enormemente poderoso, porque lo contrario es ser esclavo de ese impulso, es decir, que te entre el gusanillo y vayas corriendo a la despensa o a la nevera a resolverlo. Literalmente eres sirviente, eres siervo de lo que te pide el cuerpo en cada momento, y nada bueno puede suceder de ahí. Ya, cuando eres esclavo de la comida, ¿no? De la comida, de la sexualidad, es decir, si tú tienes una mujer, tienes 4 hijos, quieres ser esclavo de, si ves a una mujer bonita, salir corriendo, decirle algo en Instagram a alguien, decirle, no puedes. Y eso es un impulso, o sea, a ti te puede parecer atractiva una mujer que no sea tu mujer, pero cómo te comportas ante eso es lo que marca cómo de dominio, cómo de grande es el dominio propio que tienes, ¿no? Y el ayuno es súper interesante en eso. Para aprender autocontrol, ¿eh? 100%. Esto es algo curioso que ayer justo coincidimos en un restaurante y estabas ahí y me sorprendiste y digo, hostia, está Pablo aquí, joder. Y estabas con unos amigos y era tarde. Sí. Y era tarde. Y tú no cenaste. Las 10 y 10, que es 10 y 10 y media, que era tarde para nosotros ya. Y más que no es verano, que ya entramos en invierno, otoño, que ya se hace de noche aquí enseguida, ¿no? Sí. Y no tenías un plato de comida delante y estabas viendo a tus amigos disfrutar de un buen solomillo. Un entrecot era, ¿no? Sí, un jamón ibérico. Y jamón ibérico. Combinación perfecta. ¿Cómo es posible que tú tengas ese autocontrol? Porque mucha gente igual no lo experimenta y es más, hay gente que como que lo fuerza y le genera un estrés, le genera una ansiedad y quizá no se beneficie, ¿no? De los beneficios de hacer un ayuno. 100% de acuerdo. Yo creo que todo parte desde dónde nace la acción que estás realizando. Es decir, para mí no hay nada más maravilloso que tener algo delante y poder negármelo a mí mismo por algo superior. Es decir, yo no estoy deseando el plato, porque entiendo por qué no debo comerlo, entiendo que eso no me va a hacer bien en ese momento y entonces no estoy pensando en la carencia, que es en lo que vive el resto o sea, muchísimas personas, no estoy pensando en lo que pierdo, sino estoy pensando en lo que gano. Yeah. Volvemos a lo mismo, en el marco de lo sexual, ¿no? Dicen que, o sea, en el marco de la pareja, dicen que una pareja te puede aportar el 80 o el 90% de tus necesidades. Si tú vas a operar pensando en ese 10 que nunca jamás va a estar resuelto por la mujer o el hombre que tienes al lado, vas a vivir una destrucción absoluta de tu pareja y de absolutamente todas las que tengas en el futuro, ¿no? Si tú cambias lo que te falta, o sea, si tú cambias lo que tienes por lo que te falta, por mínimo que sea, ahí es donde entra el conflicto y la gente lo ve como una restricción. Yo no me restringo, yo en ese momento estoy ganando. Estoy ganando dormir mejor, estoy ganando una digestión que sé que va a ser pesada, estoy ganando que sé que no va a ser bueno en ese momento y que puedo disfrutar de ese momento igual con mis amigos si no consumo, ¿no? Ya, pero eso es complicado. Se puede entender que no lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Yo creo que no solo... O sea, yo creo que todos deberíamos aspirar a eso. Yeah. Es decir, uno tiene que conocerse en la carencia, uno tiene que conocerse en privarse por algo superior, porque si no entramos en lo que hablábamos antes, cuando
cuando las grandes corporaciones, los grandes gobiernos, los servicios de inteligencia de cada país llevan los últimos 70, 80 años estudiando cómo funciona el cerebro, ante qué reacciona, cómo manipularlo, es decir, cómo guiarlo a través de esos impulsos primarios hacia donde ellos quieren, entonces uno tiene que conocerse en esa carencia, uno tiene que ser consciente de, por ejemplo, la gente que retención seminal, ¿no? Pasando a otro tema. La gente que vive con el consumo compulsivo de la pornografía, el mandar mensajes de cualquier forma, el saltar de una mujer a otra, nunca vas a tener la capacidad de construir algo grande, porque cualquier cosa grande que vayas a querer construir va a requerir de un sacrificio en el presente para construir algo que es mejor en el futuro. Si tú te centras en el placer que puedes obtener y te centras en sacarle el máximo jugo a cada acción que tomas en el placer del ahora, no te queda nada bueno en el futuro para construir. En una empresa, en una relación, en tu propio físico, en tu propia salud, ¿no? Vale. Entonces, me gustaría que diéramos algunos consejos prácticos para las personas que les cuesta un poquito hacer ayuno. ¿Cómo podrían empezar? Lo primero para mí es empezar a limitar progresivamente los azúcares, los carbohidratos de su dieta y virar hacia una alimentación con más abundancia de grasa y más abundancia de proteína. ¿Por qué? Pura biología. Es decir, yo puedo necesitar consumir comida cada 2 horas si la próxima semana altero la proporción de carbohidratos que como, porque mi azúcar en sangre y mi insulina me lo van a demandar. Es decir, hay que intentar, para tomar una decisión consciente, hacer que la biología te acompañe, no luchar contra la biología alterada que tienes, ¿no? Entonces, para mí ese sería el primer paso. Y luego ir progresivamente eliminando comidas, poco a poco, ¿no? Si eres una persona, por ejemplo, ¿no? Que un cliente me lo decía, ¿no? Yo es que prefiero no cenar porque me voy a sentir mejor. Y yo, está bien. Lo que pasa es que si no has hecho ayuno nunca, la fuerza de voluntad es una pila que se descarga con el día, con lo cual te estás dejando la decisión más crítica a la cual no estás acostumbrado para el momento más duro del día. Entonces, quizá tiene más sentido no desayunar, que te despiertas cargado de energía y puedes o la situación o el entorno te va a beneficiar para que tomes esa decisión de saltarte la comida que no con la cena, ¿no? Entonces ir eliminando progresivamente, poco a poco, si eres una persona que come 5 veces al día, empezar por 4, experimentar con esa proporción de alimentos, etcétera, virar a 3, 2 y hacerlo de esa manera, yo creo que cualquiera puede alcanzar un ayuno, por ejemplo, una ventana de ayuno que sea interesante. Vale. Hay otro debate que esto pues habla mucho, que es qué no rompe y qué rompe el ayuno. Porque ya mucha gente durante el ayuno, pues bueno, pues toma café, o toma esos cafés con mantequilla y aceite de coco, o incluso toma... Yo veo mucha gente que entrena y luego se echa un batido de proteínas y se piensa que igual no están no rompiendo el ayuno. Entonces, ¿qué rompe y qué no rompe el ayuno para ti? Depende de qué ayuno hablemos. Un ayuno profundo lo rompería, en mi opinión, cualquier cosa que no sea agua y minerales esenciales. Para mí, sal, por ejemplo, incluyo en ayunos profundos y magnesio también, tema de calambres, etcétera, ¿no? Por lo que hablábamos. En un ayuno, en una ventana de ayuno, por ejemplo, ayuno intermitente, soy un poco más flexible con decir lo que rompe o lo que no. Por ejemplo, el café con mantequilla para mí no sería algo que no incluiría, sí que podría incluirlo. Pero todo lo que sea alimento sólido que requiera de una digestión, por ejemplo, hablaba el otro día con otro cliente, ¿no? Que me decía, no, yo hago 2 comidas al día. Bueno, pero me despierto y tomo unos dátiles con mantequilla para ir a entrenar y luego tomo el batido con proteínas. Y dices, no, haces 2 comidas, haces 4. Comes en 4 momentos, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que sea un alimento sólido, que debas sentarte a consumirlo y que tenga una cantidad de calorías significativa, ya rompería el ayuno, ¿no? Por eso, en ese sentido, una cucharada de mantequilla en el café me parece que todo el mundo podría incluirlo en una ventana de ayuno intermitente. Vale. Más que nada por ponérselo a las personas fáciles, ¿eh? Porque entras en debate, que sí, que no, etcétera. Lo interesante es que lo apliquen en esa vía, ¿no? Vale. Y, por ejemplo, se habla mucho que en mujeres el ayuno es mejor no hacerlo. ¿Tú qué consideras? Yo no creo que... Hay que analizar un poquito, ya no solo en términos sociales, etcétera, ¿no? Que existe ese gran debate, sino en términos biológicos, el hombre y la mujer, por su disposición hormonal, sus ciclos, etcétera, funcionan de forma diferente. Entonces, en las mujeres a mí me interesa más acortar un poquito esa ventana de ayuno. Por ejemplo, es más interesante hacer 3 comidas que 2 en general, pero también es experimentar con cada persona, ¿no? Hay personas a las que les sigue funcionando muy bien. Vale, o sea, es siempre N1 como... N1 para mí, es lo que más sentido tiene. Ir viendo y... Siempre que
tengas en consideración las variables que tienes que tener en cuenta para ese n igual a 1, porque hay gente que se cree guerreros espartanos y que la vida es lucha y que la vida es sufrimiento y todo lo que estructuran en su día es una decisión complicada y con la que tienen que pelear, etcétera. Y yo creo que bastante complicado se vuelve la vida como para volverte tu día a día de elecciones individuales así, ¿no? Entonces, siempre que uno sepa analizar qué variables tiene que tener en cuenta para eso, se puede experimentar con todo. Vale. Abrimos ahora otro melón, que es un poco más pues, lo integrativo, ¿no? Y ahí quiero empezar con esta situación que mencionabas. Al final, las personas como que se cargan de demasiados estrés, ¿no? Aunque sean poshorméticos, ¿no? Por ejemplo, duchas de agua fría, comida muy baja en carbohidratos, ayunos, y luego todo el día sentado aguantando al jefe, y otros tres, y otros tres, y otros tres. Y quizá como que se exceden, ¿no? Sí. Volvemos a ese n igual a 1. Es decir, alguien que me esté escuchando ahora, se interese por mi perfil, entre, analice todos los reels e intente practicar el día 1 absolutamente todo lo que he hecho, entre lo cual está un ayuno de 10 días que he completado hace 15 o hace 2 semanas, un poquito 10 más. días, ¿eh? 10 días sin comer nada. Uno va a decir, no, este tío sabe, entiende, es bueno, voy a copiarle, ¿no? Ahí estás saltándote el n igual a 1 y estás copiando una rutina de una persona de la cual no sabes el contexto biológico, no sabes el contexto de edad, no sabes el contexto de estrés en el día a día, no sabes el contexto de prácticamente nada, ¿no? Sin embargo, coges la rutina y lo aplicas. Había un chico americano que me gustó mucho, un vídeo que hizo hace ya años, donde justamente hablaba de esto, ¿no? Él cogía todos los hacks, sauna, exposición a no ducha fría, sino hielo, doble entrenamiento de cardio, de fuerza, ayuno profundo, alimentación a base de proteínas y grasas animales cuando llevaba una alimentación corriente, ¿no? Y dice, en busca de la máxima testosterona. Bueno, sorpresa para nadie, acabó con la testosterona reducida al final de ese proceso. ¿Por qué? Porque estaba copiando una rutina que no pertenecía al punto biológico en el que él se encontraba. Por eso, en el ayuno, en materia de ayuno intermitente, decía el proceso de primero cambiar un poco tu alimentación, después experimentar quitando una comida, experimentar quitando otra, e ir viendo cómo se comporta tu cuerpo. Si una persona glucodependiente se mete en un ayuno de 10 días, le augura un futuro muy negro, muy, muy negro, ¿no? Entonces, analizar la capacidad que tiene tu cuerpo de tolerar esos pequeños estresores y reaccionar a ellos es la base del progreso. Si uno entrena muy fuerte todos los días, 3 veces al día, y no deja espacio a la recuperación, ese estresor le va a llevar hacia abajo. Claro. Si permite que su cuerpo se recupere y se haga más fuerte con ese estresor, va a ir hacia arriba, ¿no? En las mismas condiciones de entrenamiento. Vale. Ya has hablado de varios factores fuera de la alimentación que pueden ser beneficiosos. Yo creo que bueno, vamos a empezar con el frío y el calor, que tú lo defiendes mucho, todo ese contraste de temperaturas. ¿Cómo lo aplicas y qué beneficios puede tener la exposición al frío y al calor? Sí. Los beneficios que más me interesan parten de la misma dinámica, que es la generación de proteína de choque térmico, que se da con el frío y se da con el calor. Y volvemos a lo mismo, es pura adaptación al ambiente que nos rodea. Es decir, si aquí en Andorra tenemos frío, la exposición progresiva al invierno, ¿no? En cuanto hace un poquito de frío me pongo una chaqueta y me abrigo, etcétera, ¿no? Estás privando a tu cuerpo de unos mecanismos ancestrales que no tienen por qué ser buenos. Es decir, no le digo a la gente, lánzate a la nieve. Yo lo he hecho, ¿no? He caminado por la nieve descalzo, incluso sin ropa, en un momento muy concreto, con una progresión muy concreta. Pero no se trata de lanzarte sin camiseta como un hombre de la caverna, como mencionábamos antes, al frío, ¿no? Pero sí trabajarlo y exponerte a las situaciones medioambientales de tu entorno no puede ser negativo. Es imposible, porque literalmente estás haciendo que tu cuerpo forme parte del resto de condiciones de las cuales el humano es el único que se priva, ¿no? Entonces, las proteínas de choque térmico son muy interesantes. A nivel reparación muscular, la sauna también es muy interesante. Yo, que tengo muchas contracturas por el trabajo, estoy muchas horas en tensión, etcétera, trabajando, la relajación muscular después del trabajo en la sauna la noto muchísimo, muchísimo. La relajación para dormir también a última hora del día es algo que yo, consumo y practico con regularidad. La sauna, ¿eh? Sí, la sauna y la exposición al frío también. Intento siempre que llega, por ejemplo, aquí en Andorra ha venido como muy repentino, ¿no? Pero siempre que llega el invierno, exponerte de forma consciente y, de nuevo, controlando las variables, pues empiezas a tiritar o empiezas a notar que no te sienta bien, no te hagas el duro, no es necesario, ¿no? Pero esa exposición consciente al frío también es súper interesante, al frío ambiental.
Es que somos muy de hombres con testosterona y a mí, por ejemplo, me pasó que yo me metía... mostrarlo en las redes, que es un poquito lo que corrompe también Muchas veces la sí. práctica de... Muchas veces sí. El mostrarte a ti haciendo algo que todo el mundo va a percibir como medallita, ¿no? Claro, heroico. Y por eso muchos fallan, ¿no? Porque están pensando en qué reacción o qué imagen puedo proyectar en lugar de qué es beneficioso para mí, ¿no? Sí. No están pensando en cómo me va a ayudar el ayuno de 3 días cuando no he ayunado nunca, empezar por 1, seguir con 2, etcétera, sino literalmente lanzarme a 3 porque lo he visto y yo cómo voy a ser menos que este tío, ¿no? Correcto, correcto. A ver, en este caso yo no lo publicaba, pero era un reto que hacía conmigo mismo, que era que me iba a bañar todos los meses en el río de mi pueblo, que yo vivo en el Prepirineo aragonés, bueno, ahora estoy aquí en Andorra, pero ese es mi pueblo, y todos los meses, una vez al mes, me iba allí y me bañaba. Y llegó enero y cogí una zona donde muy mala, porque era un sitio como muy cubierto y me daba, no había sol. Entonces, claro, me metí y realmente me pasé. Y estuve jodido un mes, claro, me dio una ansiedad y un estrés y no lo aguanté, ¿no? Y creo que es un poco también eso, ¿no? El que muchas veces no nos regulamos porque queremos más y somos muy ambiciosos y probamos... Volvemos a lo mismo, no entendemos el proceso de recuperación ante un estrés. Yeah. Simplemente hacemos lo que la voluntad quiere y a veces lo que la voluntad quiere no es lo que el cuerpo quiere, ¿no? Por eso hablábamos del silencio, escuchar lo que te dice el cuerpo y algo muy valiente que es entender que quizá no es tu momento, no es tu proceso y que tienes que dar un pasito atrás, ¿no? Que a veces es mucho más beneficioso y te da mucho más crecimiento que ir para adelante solo porque has decidido que la dirección sea para adelante, ¿no? Claro, te pones un reto y a veces, oye, pues no pasa nada, ¿no? Total. Yo explicaba justamente en el último vídeo que subí a YouTube, explicaba cómo ha sido un poco mi preparación o qué factores he tenido en cuenta antes de entrar en un ayuno, en el cual entré, te digo que fueron 10 días, pero yo entré sin expectativas de salir. Y como no tenía una línea de meta, lo llevé a nivel de ansiedad mucho más, con mucha más calma, ¿no? Porque no había un aquí acabo y entonces la cuenta atrás empieza a generarme ese que ya llega, ¿no? Lo mencionaba, ¿no? Que para mí lo más valiente en ese sentido es poder admitir, pues como decía con mi cambio físico, ¿no? Poder admitir, hey, yo también soy humano, doy un pasito para atrás que va a ser mucho más beneficioso que seguir para adelante solo por lo que tú vayas a pensar de mí. Vale. Dime también, así un poco resumido, ¿cuál crees que son otros hábitos fuera de la nutrición que podrían potenciar nuestra vida? La exposición solar en diferentes momentos del día me parece que es lo óptimo. No tener luces antinaturales en momentos donde la naturaleza ya no están presentes. Por ejemplo, la luz azul, cambiarla por luz roja o luz anaranjada o gafas de luz azul, aunque ahí hay un pequeño matiz porque al final la piel también da una señal, ¿no? Absorbe la luz y da esa señalización lumínica, ¿no? El movimiento. Creo que vivimos cada vez más sedentarios, no solo en términos de entrenamiento, porque ahora el gimnasio se ha puesto muy de moda, sino en términos de movimiento real, ¿no? Se da la curiosidad de que hay personas sedentarias que entrenan, ¿no? Yeah. El movimiento tiene que forzar el corazón, tiene que forzar también la musculatura y tiene que haber movimiento en general en nuestra vida. Y yo creo que esos dos hábitos serían para mí los principales. Con eso tienes una buena higiene del sueño, tienes movimiento y entrenamiento y combinado con la alimentación tienes prácticamente el 80 o 90% hecho. Vale. Comentabas tu cambio físico, que esto también fue muy brutal, sí. Muy criticado también en redes sociales, porque bueno, pues a raíz de un estrés bastante grande con tus empresas y tus circunstancias, cogiste bastante peso, no sé si te clavaste con... 15 kilos, Cogiste 15 kilos, encima de lo que debería. 15 kilos es mucho peso, y dijiste, oye, lo voy a publicar, que sepáis que estoy así y mi objetivo es perder peso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo conseguiste, no? Sí, de hecho estamos en camino, llevo ya, como decía, 15 kilos perdidos. Mi objetivo es perder entre 20 y 22 para quedarme en el mejor punto físico y demostrar que es una cuestión de decisión, no de situaciones pues que podamos vivir, ¿no? Al final, por la cuestión que lo expuse fue por enseñarle a todas las personas que el manejo de la información y tener todos los datos en la mano y en teoría saber lo que hay que hacer no quiere decir que luego lo vayas a aplicar o lo vayas a aplicar el 100% del tiempo y que cualquiera puede fallar. O sea que tenemos que permitirnos ser conscientes de nuestra debilidad, porque si no somos conscientes y no
tenemos la suficiente seguridad de mostrarnos vulnerables, ahí no hay nada que reparar, ¿no? Entonces, sí, por lo que mencionabas, tema de estrés, de empresa, de construir una rutina con el caos, que es lo que le ocurre a muchas personas, que avanzan para adelante sin darse cuenta de que sus decisiones de cada día están generando una rutina, aunque ellos no lo decidan, ¿no? Y eso les lleva en una dirección. Y luego, ante las mismas condiciones, es una cuestión de prioridad. Es decir, no he reducido mi estrés, no he reducido mi tiempo trabajando en las empresas, no he reducido ninguna de las condiciones externas que me llevaron a estar en el peor punto físico y de salud en el que me encontraba, solo he sido consciente de las decisiones que tomaba en materia de salud. Pues en qué comía, en cuánto me movía, etcétera, ¿no? Claro. O sea, tomaste mejores decisiones. Sí, bueno, al final ser más consciente, en realidad todos tomamos decisiones, incluso las que no tomas acaban siendo decisiones. Entonces, uno tiene que preocuparse por lo que decíamos, que al final entrar tanto en el detalle y tener tanto debate con matices cuando el 80% de tu vida está en la dirección inadecuada, es lo que lo hace dañino, ¿no? Por eso lo mostré en ese proceso para decir, hey, ante las mismas condiciones dañinas, con un poco de trabajo que se haga en los básicos que realmente tienen un gran impacto para nosotros, lo puedes conseguir, ¿no? Y cualquiera en realidad lo puede conseguir. Vale, has abierto otro melón antes, que la verdad que lo teníamos que haber metido en alimentación, pero bueno, yo sé que tú has estudiado mucho la testosterona, es un problema muy real hoy en día en hombres y en mujeres en otros muchos casos también, pero vamos a centrarnos en hombres. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están cayendo a estos ritmos frenéticos la testosterona en hombres? Que también creo que hay muchos hombres muy confundidos, pero bueno, sí, ese es otro tema. Y bueno, me gustaría que me dijeras como los 3 o 4 tips más importantes para mantener una buena testosterona. Bueno, lo que está ocurriendo no es más que... O sea, analizamos la testosterona por la importancia que tiene también a nivel conceptual en el hombre, es decir, todos identificamos que la testosterona, ¿no? Como que es lo que hace al hombre, en mi opinión, ser hombre, y todos los hábitos que estamos construyendo en materia de alimentación, en materia de obesidad, la grasa corporal aromatiza la testosterona y vuelve a los hombres en mujeres en términos hormonales, ¿no? La alimentación, los hábitos, todo lleva, incluso el concepto de nosotros mismos y el papel que asumimos como hombres dentro de la sociedad acaba afectando a esa testosterona, y lo que hace es que pues en datos medibles está en 1/3 de lo que tenían nuestros abuelos en términos generales, ¿no? Lo cual es completamente destructivo para el hombre. Y yo creo que los hábitos en realidad ya los hemos mencionado, es exposición al sol, es alimentación adecuada para nuestra biología, es movimiento y sobre todo es autoconcepto, ¿no? Una persona que está... que actúa con el bajo vientre de forma caótica, muy sexualizada, es una persona que está destruyendo su propio concepto y su propio alma, y eso afecta también a nivel hormonal, evidentemente. Vale. ¿Y algún alimento que pueda subir la testosterona? Para mí la carne roja y el hígado serían la pirámide de ello, de la testosterona. Vale. Vale. Bueno, estamos llegando sol, ya... por supuesto. El sol, claro, bueno, el sol también muy importante. Importantísimo. Correcto. Alimentación, como decíamos, que no es solo lo que ingieres, sino lo que recibes del exterior que necesitas para tu biología. Vale, ya estamos llegando un poquito como al final y me gustaría que contaras cuáles son, cómo te pueden encontrar profesionalmente, a qué te dedicas, qué haces. Bueno, yo en materia de salud llevo un asesoramiento para mis clientes, llevo generalmente empresarios y emprendedores, personas pues con una situación como la que, por ejemplo, yo he atravesado, que necesitan de esa optimización y de esa visión externa para optimizar aspectos de su salud que son vitales también para su empresa. Creo que en ese sentido hemos roto un poco con la imagen del empresario tradicional, con barriga, calvo, fumador, que se gasta la mitad de lo que ha ganado en su vida en solucionar sus problemas de salud, ¿no? Yo creo que la juventud es mucho más consciente de eso ahora mismo. Y luego estoy mucho en el sector de las empresas. Tenemos también una aplicación que intenta democratizar esas herramientas de nutrición, de hábitos saludables a través de la inteligencia artificial. Por eso decía que no soy un enemigo de la modernidad, soy un amigo del biohacking, es decir, utilizar lo positivo de la modernidad para nuestro beneficio y lo que no es positivo apartarlo, ¿no? Tenemos la marca de miel y luego diferentes empresas. Yo creo que es el ámbito que más he desarrollado y más me gusta ahora mismo. Muy bien. La verdad que me vendría un poquito bien la miel ahora porque se me ha ido un poco. Pues nada, si quieres abrirle y meterle un lingotazo. Bueno, estoy en ayunas, iría volando. Buah. Pues mejor que un café, te sentaría eso. Sí, te dispararía. Sí. Buah, ahora voy a ir a entrenar y ya verás. Bueno, pues muy bien, Pablo, la verdad que muy a gusto. Como siempre. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un verdadero placer.
Sí. ¿Quieres añadir algo más o un último mensaje impactante para la gente que nos está escuchando? Yo creo que el mensaje, más allá de todo lo que hemos hablado, de hábitos, de tips, de herramientas, etcétera, mi mensaje para la población en general sería trabajad en silencio y trabajad en la carencia. Creo que eso, como hablábamos antes, es algo que está muy alejado de la práctica del día a día de las personas, el entender nuestro cuerpo, entender nuestra mente, entender nuestro lugar en el mundo y actuar en consecuencia y no trabajar como autómatas, ¿no? En un momento en el que hablamos de la inteligencia artificial y pensamos en robots y eso, realmente el grueso de la población se comporta como un robot que no toma sus decisiones, sino que va completamente en automático, ¿no? Para mí es de lo más poderoso, de lo que más puede ayudar, no solo en materia de salud física, sino también en materia de salud mental y en crecimiento personal, y creo que es algo que todos deberíamos practicar en el día a día. Muy bien, la verdad que una charla muy, muy buena. Estoy seguro de que todas las mentes indomables han sacado cositas de Pablo. Así que nada, nosotros nos vemos en el siguiente podcast.